Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer recibirlos en el Cuento 71, Noche de Cuentos 71, Cuentos de la Noche 71. Bastantes cuentos se han pasado por esta sala para entretenernos un poco en lo que para muchos aún continúa siendo un tiempo de encierro. Recibimos una foto que nos mandó del municipio de Tenjo, María Hincapié. Ahí la tienen ustedes, la foto, fue tomada en horas de la tarde. Hay una nube lejana de lluvias allá. Tomó la foto, doña María Hincapié tomó la foto por lo bonito de la lluvia allá al fondo. Pero al acercarla, después de haberla grabado, se observa esto. Una figura extraña, un objeto volador no identificado a lo lejos, como brumoso, como extraño. Bien raro el bichito, el objeto ese. Tiene una forma que ya muchos identifican. ¿Es o no es? Quedan las dudas. En estos días me contaron o me echaron un cuento todo extraño. Vamos a llamar al protagonista de la historia Don Cosito. Don Cosito vive en una finca de la sabana, vive. Y un día estaba desmontando la finca, los alrededores de la casa, que estaba muy tupido, y estaba ahí desmontando, recogió la maleza, fue a botarla donde tenía que botarla. En ese tiempo se quemaba, en los años anteriores, se quemaba la maleza, ahora no está prohibido. Y después de que recogió, se vino hacia un pequeño matorral que quedó, que le pareció a él muy bonito porque estaba muy verde. Plantas del campo, todas extrañas, con algunas flores y eso, comunes. Y estaba ahí cuando dice él que le salió un jovencito todo extraño, pero así de grande, chiquito. Y desde abajo él se quedó mirando, don Cosito se quedó mirando hacia abajo el muñequito, la personita esa, y la personita levantando la cabeza y colocando los brazos así, le dijo: tenemos hambre. ¿Qué? Le dijo don Cosito, tenemos hambre. Y entonces detrás del muñequito salieron otros muñequitos que estaban metidos allá en el pedazo de matorral, en una esquina del cercado, al que no había tocado por alguna extraña razón. Don Cosito, aterrado, fue a la cocina, buscó qué comer y le llevó en un plato. Él la verdad dice que no sintió miedo. Le llevó la comida en un plato y entonces el muñequito le dijo: don Cosito, lo llamó por el nombre, don Cosito, nosotros no comemos carne, tráiganos verduritas. Él cogió el plato, nuevamente regresó, el arroz y las papas y lo que les había llevado, junto con una sobrebarriga toda carnosa y gordita, con hogao encimita, los guardó y sacó unas lechugas, sacó unas remolachas, zanahoria y todas las verduritas que tenía ahí en la casa. Y fue y puso el plático, un plático de esos pequeños de la loza. La familia de esa chiquita, dice don Cosito, cogió el plato entre todos y se metieron. Él fue y le contó a la mujer: mija, doña Cosita, mire, mijita, que me acabo de ver esto y esto y esto. Y, deje de ser pendejo, deje de creer en tonterías.
¿Quién sabe qué vio? Eso fue que tomó un guarapo muy ácido. Don Cosito le dijo que no, la señora, al contrario de creerlo o escucharlo, lo regañó. Al día siguiente, él no volvió a arrimarse para allá, al día siguiente encontró el plático vacío. Y entonces, tienen mucha hambre, y fue y le llevó otro platico chiquito de esos tinteros con comida. Y así pasaron los meses. Él le llevaba comida. Un día el señor chiquito salió y mirándolo le dijo: don Cosito, tráiganos comidita por ahí cada 8 días, cada 10 días. Don Cosito así lo dijo. Cuando veía el plático afuera, le llevaba comida. Después, Don Cosito, en una pasadita por ahí limpiando los alrededores sin tocar el sitio, encontró nuevamente al muñequito. Y el muñequito, joven, le dijo: déjenos agüita, porque no hay agüita. Y la verdad es que había una sequía, había comenzado una sequía grande. Él llevaba un vasito, que llevaba el platico, y así pasó mucho tiempo. La mujer, doña Cosita, lo veía y le decía: viejo bruto, que sabe que se está inventando. Pasó el tiempo y él, el rinconcito, lo cuidaba mucho, mucho, mucho. Un día don Cosito sufrió un soponcio, y el soponcio lo llevaron al hospital, y en el hospital se murió, literalmente muerto. Le avisaron a doña Cosita: mire, don Cosito se murió, ya llamen a la funeraria porque él le dio un infarto, parece ser, porque no pudieron determinar, según contaba don Cosito, le dio un infarto. Y pues llamaron a la funeraria, lo llevaron, ya lo iban a llevar para la casa de una hija que vivía en el pueblo, cerca a la finca, para velarlo allá. Y estaban en eso cuando don Cosito golpeó, pum, 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 el ataúd por dentro. El susto, la alarma, los gritos: el muerto, fueron y destaparon, y don Cosito se sentó como si no hubiera pasado nada. El parte médico lo había ya reportado como muerto. No pasaron 10 minutos ni 20 minutos, pasaron más de 3 horas con ese muerto. Los médicos lo llevaron al médico, lo examinaron, no tenía nada, estaba perfecto, estaban estupefactos los médicos. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente algún mal o algo así que le causó ese estado cataléptico de muerte aparente. El caso es que don Cosito regresó a la finca y se acordó que tenía sus muñequitos esperando, y fue y les llevó comida. Pasaron los años. Doña Cosita se murió. Y pasaron los años después de que él quedó viudo, y se llegó llevando el platico. Hoy don Cosito tiene 91 años. Sigue viviendo con sus amiguitos chiquitos en una finca por acá cerca a Cundinamarca. Esa es la historia que me contaron. Don Cosito, doña Cosita, el Lázaro. Sí, el tipo se levantó del ataúd. Gritería, yo no me imagino cómo puede ser eso, el susto que se pega uno. Bueno, hemos recibido sus comunicaciones, muy amables, de verdad. Cristian Martínez Medina mandó unas fotos, ahí las tienen ustedes. Esto es en las montañas del lago Calima, Valle del Cauca. Tengo la impresión de que esa punta en el páramo es una pirámide. Adjunto algunas fotos de unos petroglifos que se dice están cerca de esa supuesta imagen. Ahí están los petroglifos grabados sobre la piedra, grabados sobre la roca. Un reporte bastante interesante de don Cristian Martínez Medina.
De verdad, muy amable por su colaboración. Bueno, hace un tiempo en los cuentos de la noche les dije que iba a hablar del Mahabharata. Una historia toda rara y toda extraña que tiene que ver quizás con el futuro de la humanidad. A lo largo de los años hay muchas cosas que he visto y eso me ha obligado a reflexionar y a pensar. En la búsqueda de Neshken hay muchos caminos y hay que buscarlos, hay que seguirlos. Y uno de esos caminos tiene que ver con la siguiente nota. Un video que es para pensar y analizar, para escuchar. Hay muchas claves que quizás correspondan a un futuro próximo. Ruinas de Tiahuanaco, cercanías del lago Titicaca en la milenaria Bolivia. Extraordinarios monolitos de origen y talla desconocidos, todos esparcidos como recuerdo de un ignorado y devastador acontecimiento. ¿Terremoto? ¿Meteorito? ¿Diluvio? ¿O desastre nuclear? Nada se puede probar. San Agustín, Parque Arqueológico, Centro Sur de Colombia. Una película de archivo de los años 40, durante el siglo pasado. Los exploradores descubren los restos caídos, esparcidos, desordenados o semienterrados. Grandes monolitos de piedra que al ser encontrados aparentemente demostraban un gran desastre. Un desastre del que hasta hoy no hay explicación. Y de esto las teorías abundan. Y no hay una respuesta clara. Todo es especulación. En una entretenida aventura personal, por décadas he perseguido la rara leyenda, un mito que se narra en casi todas las culturas antiguas del mundo, la aparente existencia de civilizaciones anteriores a la nuestra. Civilizaciones destruidas supuestamente por uno o varios cataclismos. Devastaciones que llegaron del cielo y desencadenaron poderosas energías. Y de esto se dice que ya ocurrió y volverá a ocurrir nuevamente. Buscando a Neshken, el astronauta de piedra. Siguiendo el camino de leyendas, en nuestro viaje evocamos una oralidad aparentemente antigua. Un pueblo aborigen, un cuento ancestral narrado en la tribu. Antes de la gran inundación, las nubes del cielo se movieron corriendo, con un viento y una tormenta que asustaban. Los animales espantados corrían, y mientras los ancestros huían, todos sintieron borrachera y caían a tierra. Los animales también caían, y las aves quedaron en el suelo. Luego, el cielo se iluminó con luz de muchos soles, y después se escuchó el retumbo del gran trueno. El viento llegó bravo y tumbó todo en el camino. El aire coloreó como sangre, y después llegaron las aguas de la grande inundación. De oídas, la narración es solo un cuento ancestral. Un cuento que ha llegado de boca en boca a lo largo de generaciones. Pero si se escucha con detenimiento, hay detalles que llaman la atención.
Las nubes del cielo se movieron corriendo. Y mientras huían, todos sintieron borrachera y caían al suelo. Al analizarlo, el cuento, el mito, no habla de temblores de tierra, habla de borrachera, algo que en términos de hoy quizás da relación de mareo o de vértigo. ¿Será que en algún momento hubo algún cambio en el eje terrestre? Nada se puede probar. Y la narración continúa. Luego, el cielo se iluminó con luz de muchos soles, y después se escuchó el retumbo del gran trueno. El viento llegó bravo y tumbó todo en el camino. El aire coloreó sangre y al final llegaron las aguas de la grande inundación. Y de esta historia, la pregunta es, ¿qué causó lo que narra la leyenda? Hoy, en el reino de las teorías y la especulación, muchas causas se sugieren. Un asteroide, una llamarada solar, una explosión de supernova, volcanes desbordados o una guerra atómica. Tiempos modernos. La bomba atómica fue creada en el año de 1945 y la primera explosión de este tipo en el mundo se escenificó en un lugar llamado Alamogordo. Universidad de Rochester, Estados Unidos. Una conferencia. Científico invitado, Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Y en esta conferencia, una pregunta. Profesor Oppenheimer, ¿la bomba atómica de Alamogordo fue la primera que se hizo explotar? La respuesta de Oppenheimer sorprendió a todos. Bueno, sí, en tiempos modernos sí. ¿En tiempos modernos sí? ¿Es que acaso en tiempos antiguos hubo bombas atómicas? Algo curioso. De Robert Oppenheimer se dice que conocía y leía el libro del Mahabharata, una epopeya india escrita en sánscrito, y que fue de allí de donde el científico sacó su extraña conclusión. Bueno, sí, en tiempos modernos sí. 6 de agosto de 1945, Hiroshima, Japón. Testimonio de un superviviente del holocausto nuclear, alguien llamado Tsunao Tsuboi. Fue un destello blanco plateado y la columna de humo se elevó. Pocos edificios quedaron en pie y en las paredes y el suelo quedaron impresas como negativos fotográficos las sombras de las cosas y las personas carbonizadas. Aquel fue un calor abrasador como de 1000 soles. El olor a carne quemada impregnó el aire. La gente se lanzaban al río para escapar del infierno. Las personas se veían con la ropa y la piel colgando de su cuerpo. Se veían los vasos sanguíneos al descubierto, casi sin orejas y sin pelo. Yo vi pasar por mi lado a un niño que corría despavorido con su ojo derecho colgando del rostro. Y también vi a una mujer que apenas podía contener los intestinos dentro de su cuerpo. Apocalipsis de Hiroshima, Japón, una vivencia. Pero, ¿será que en el pasado antiguo, en la prehistoria, algo así o algo parecido ya ocurrió? Sodoma y Gomorra, una rara historia que para algunos representa un impacto meteórico y para otros describe un supuesto accionar atómico. Narración del Génesis, primer libro de la Torá judía. Así que al amanecer, los ángeles insistieron con Lot y exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada.
Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas. Así lo sacaron de la ciudad. Cuando ya los habían sacado, uno de los ángeles dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Entonces cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y así el Señor destruyó esas ciudades y a todos sus habitantes. Los destruyó junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Una narración incluida en la Torá judía. Pero antes de esa época, de la época en que fue escrita esta obra, ¿hubo otras narraciones? Libro hindú del Mahabharata, escrito en sánscrito, 100.000 versos divididos en 18 libros. La relación de historia, leyendas y mitos de una de las mayores religiones del mundo, el hinduismo. Y en este libro antiguo, 2 textos que antes de la era atómica, dicen, no se entendía. Es de anotar que las siguientes narraciones y sus traducciones no son aceptadas plenamente. Aún así, ellas son intrigantes. Mausala Parwan, 16º libro de los 18 que dan forma al Mahabharata. Gurkha, volando un veloz y poderoso vimana, lanzó un proyectil cargado con el poder del universo. Una columna incandescente de humo y llamas brillantes como 10.000 soles. Una columna que se elevó con todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Se les cayeron el pelo y las uñas. Los cacharros se rompieron sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. El universo abrasado de calor parecía tener fiebre. Elefantes y otras criaturas de la tierra, abrasados por la energía del arma, huyeron corriendo. Los gritos invadieron la tierra. Animales y humanos corrían de aquí para allá. Una referencia del Mahabharata, un escrito, pero no es solo el único. Narración del Nariyamastra Moskahana Parva o Drona Parva, el 7º libro que hace la épica india del Mahabharata. Los corceles y los carros también quemados parecían como árboles en incendio forestal. La lluvia de carbones ardientes cayó desde el cielo. Mahabharata. Hasta ahora, ningún texto antiguo ha arrojado tanta luz a una descripción similar a la de Hiroshima. Y esta narración parece indicar un holocausto nuclear ocurrido en la antigüedad. Hoy del suceso descrito no se determina una fecha y se dice que lo escrito posiblemente ocurrió hace 10.000 o 12.000 años, en lo que hoy determinamos fueron los finales de la última edad de hielo. De toda esta historia, para la ciencia, la falta de pruebas físicas obliga a pensar que es ficción. Pero, ¿hay pruebas? En nuestro mundo hay muchos lugares que indican que algo raro, algo extraño ocurrió.
y la siguiente es posiblemente una evidencia. Continente de la India, ciudad de Mohenjo-Daro. A mediados del siglo XX, los científicos encontraron allí aparentes pruebas, evidencias que sugieren una explosión atómica que quizás data de 8.000 a 12.000 años antes del presente. Cuando fue excavada, los arqueólogos encontraron muchos esqueletos tirados en las calles, algunos tomados de la mano, como atrapados por una gran catástrofe mientras huían de algo terrible. Los restos encontrados estaban esparcidos y mostraban una clara exposición a un intenso calor. Hacia 1950, extrañamente se descubrió que ellos acumulaban una radioactividad que se asegura era 50 veces superior a la de los esqueletos de Hiroshima. Hoy, el área todavía se considera altamente peligrosa. Y lo curioso es que allí no hay evidencias de meteoritos, de volcanes o de sismos que justifiquen esa radiación. Aún hoy, por causa de esa radiación, se dice que el área todavía se considera altamente peligrosa. Y aún se comenta que esta ciudad está siendo estudiada y que, por supuesto, el hallazgo es y seguirá siendo un misterio, algo que muchos dicen ha sido ocultado. Caminos de leyenda, caminos del pasado, misterios de una época anterior a la nuestra, incógnitas de un mito. Y de todo esto, quizás debemos recordar que en cada leyenda, en cada mito, en cada narración, siempre hay una verdad de la que quizás depende el futuro de nuestra civilización. Y es que hoy, más que nunca, debemos recordar que las armas nucleares están ahí y que a cambio de disminuir, el arsenal atómico aumenta. Bueno, y llegó la hora de La Carmelinita de Los Ángeles, episodio 14. Altos cuentos y lo que falta. La Carmelinita de Los Ángeles. En el cuento pasado, la japonesita hizo cosas raras y extrañas. En el cuento de hoy aparecen unos señores todos extraños vestidos de negro y llega a la casa un perro negro. Ya sabrán de qué se trata. Carmelinita de Los Ángeles. Carmelina de Los Ángeles, 13º episodio. En el cuento anterior quedamos en que las mujeres en pelota, bañándose en la pila de agua para la casa, descubrieron un hombre que las estaba mirando, y la japonesa, muerta de hambre, con un extraño movimiento de su mano, lo hizo girar y lo obligó a caminar trastabillando fuera de la escena. Continuemos. Media hora después de que comenzaran su baño, entusiasmadas por el agüita caliente, las 4 mujeres bulliciosas salieron, y la primera en vestirse fue Rafaela, quien presurosa fue y regresó con un vestido limpio para la Gabriela poposeada. La poposeada con caca de caballo. Y con él, por las instrucciones de Carmelinita, trajo uno de los vestidos nuevos y las alpargatas que le habían comprado a la japonesa. Mientras Rafaela iba por la ropa, Carmelina de Los Ángeles, ya vestida, ayudada por Gabriela en pelota, sacaron la tusa de maíz que, rodeada con un trapo viejo, tapaba el desagüe de la pila o alberca. El agua tibia, cosa rara, nunca se enfrió. Salió humeando vapor en un chorro que fue y regó las orillas del trigal. Para esos días, el trigal ya había reverdecido y mostraba los asomos de espigas. Después de salir el agua, taparon nuevamente el desagüe.
La japonesita, sonriendo, ayudada por Rafaela, se colocó su ropa nueva, y como no las conocía, no sabía qué hacer con las alpargatas. Rafaela cariñosamente se agachó y calzó a la nipona. Mientras le colocaban el calzado nuevo, la japonesa vio dos señores vestidos de negro que, asomados por la tapia lateral de la casa, empinados y agarrados de la pared de adobe y piedra, las observaban. Entonces, con la palma de la mano levantada, apuntó a los mirones y, como si hubieran recibido un tremendo golpe, los fisgones exhalaron un quejido y desaparecieron detrás de la cerca. Carmelinita fue la única que observó la escena, y recordando lo que la japonesa hizo con el hombre que la admiraba, se quedó pasmada. Se quedó mirándola al tiempo que pensaba: no voy a preguntar. No voy a preguntar. Luego, la japonesa, levantando un brazo con la mano extendida hacia el cielo, hizo unos círculos como de remolino, y después señaló el piso al tiempo que decía algo en su idioma. La Rafaela, la que sabía de todo, tradujo: Vamos, vamos, que va a llover para que se llene la pileta. En ese momento, Carmelina, mirando al cielo del mediodía, el que había estado despejado, se dio cuenta que comenzó a llenarse de nubes. Y entonces pensó nuevamente: no voy a preguntar, no voy a preguntar. La japonesa sonreía. Al llegar al patio de la casa, no había nadie. Carmelina esperaba encontrar allá al hombre que las había mirado, y no estaba. Ya en la casa, las mujeres se peinaron unas a otras con el único peine que tenían. Entonces Carmelina tomó su espejito de plata y, curiosa, lo puso frente a la boca. Y al abrirla, aterrada, descubrió que sus dientes lucían blancos como perlas. Las caries, antes muy visibles, habían desaparecido y las muelas que le faltaban estaban en su puesto. Intrigada frente al espejo, sonrió una y otra vez. Era la primera vez en años que podía sonreír mostrando los dientes. Entonces fue hacia la Gabriela y le dijo: «Gabriela, abra la jeta». Cuando la Gabriela Langaruta la abrió, la Carmelina, con las dos manos y como si fuera un caballo, le subió los labios. Luego, pasándole el espejito, le dijo: «Gabriela, tome, mírese la jeta». Gabriela lo hizo, y blancos como perlas, las manchas amarillas y las caries habían desaparecido. Luego, las dos mujeres se miraron sonriendo y jugaron a mostrarse su mejor sonrisa. Entonces, fueron hacia la japonesa, y sin permiso le abrieron la boca. Dientes amarillos, pero sin caries. Entonces, la Carmelinita sacó del profundo bolsillo que tenía en su vestido las dos cosas blancas que tenía, y luego sacó de una de ellas la cosa blandita como gelatina de pata. La amasó en forma de media luna y con un ademán indicó a la nipona que abriera la boca. Luego, suavemente la colocó adentro y, empujándole la barbilla, se la cerró. La nipona puso cara de no entender. Pero en ese momento, Rafaela, la que sabía de todo, le dijo en japonés que la mordiera, que todos los días debía tener la gelatina un rato en la boca y que luego la guardara para el día siguiente. La nipona, con la boca cerrada y engordando los cachetes, esbozaba una sonrisa. Después, Carmelinita y la Gabriela Langaruta, felices con su dentadura nueva, jugando, comenzaron a mirarse y a mostrarse con sonrisas exageradas y fingidas los dientes. Rafaela, que miraba, dijo: «Parecen bobas». La japonesa, viéndolas, entendió de qué se trataba, y entonces apretó entre sus dientes la cosa blanca y blandita como gelatina de pata de vaca. Al salir de la casa con rumbo a la cocina, severas gotas de agua comenzaron a caer. Y luego, tremendo aguacero se desató sobre Sopor.
Ya en la cocina, mientras Carmelina y Rafaela preparaban el almuerzo, como era viernes, la Gabriela Langaruta, nombrada panadera oficial, comenzó a preparar la masa para el pan que venderían al día siguiente. Y al tiempo que lo hacía, con señas le indicaba a la japonesa cómo hacerlo. A las 2 de la tarde escampó. Y la masa de pan quedó envuelta con un trapo húmedo sobre el mesón que había a un lado de la estufa. Ese día habían almorzado frutas y verduras, las mismas que semana a semana el indígena humilde le traía a su amada Channa. Así llamaban a Rafaela, la niña indígena. La japonesa muerta de hambre devoró todo en un momento y tuvieron que darle mucho más. Ya en el patio, la nipona, que nunca los había probado, complacida y con la cosa blanca guardada en su cristal blandito, dentro de un bolsillo de su vestido nuevo, mordía y saboreaba un banano recién pelado. En la otra mano guardaba otros 2. El sol finalmente regresó. Carmelinita entonces sacó sus cuadros y, sentada en la banca de madera frente al camino real, con sus pinceles y pinturas en la cajita de madera, comenzó a pintar. La Gabriela fue detrás de la casa a lavar el vestido untado de popó de caballo, y allí vio que con el tremendo aguacero de gotas gordas, la pileta se había llenado. Mientras tanto, Rafaela y la nipona fueron al bosque que había al otro lado del camino real a recoger leña para el horno de pan. La japonesa, sin entender nada, la siguió e hizo lo mismo. Mucho rato después, las dos regresaron con los atados de leña, y como no encontraron a Carmelinita pintando, ni a la Gabriela Langaruta, fueron detrás de la casa y allí las vieron danzando alrededor del trigal. Entonces, la Rafaela y la japonesa sonriendo la siguieron, y las 4, produciendo sonidos guturales, comenzaron a danzar. El viento, como siguiendo el ritmo, movía el trigo con sus espigas formándose. En el atardecer, luego de danza, pintura y charlas, las 4 amigas fueron a dormir. Esta vez no fue Rafaela, sino la japonesa, quien extendió el brazo con la palma de la mano levantada, apuntando a las paredes. Y entonces el cuarto se calentó. Carmelinita, observando, pensaba: no voy a preguntar. Ya en sus camas, juntas y apretadas en ese cuarto, la Carmelinita repuestica dedicó sus pensamientos al secretario churriento. La Gabriela Langaruta, venida productiva, soñaba con el caballero no conocido de nadie. La japonesa, muerta de hambre, boca arriba, con los ojos abiertos y la cosa blanca entre sus dientes, sonreía. Y Rafaela, la niña indígena, como si le hubieran apagado un botón, dormía profundamente. La madrugada del día siguiente llegó. Entonces, las 4 amigas despertaron asustadas por un ladrido de perro fuera de la casa. Rafaela, al momento, prendió la vela de cebo con su papelito de azufre. En esa época, los fósforos eran un privilegio real. Y entonces la Rafaela rápidamente salió del cuarto. Al salir las otras 3 mujeres, con la tenue luz del amanecer, vieron que Rafaela se abrazaba a un perro negro.
un perro negro que alborotado batía la cola respondiendo a lengüetazos las caricias de la Rafaela. Cuando el saludo terminó, Rafaela, mirando a las otras 3 mujeres extrañadas por el perro, se levantó y dijo: «Él es Can y vino a acompañarnos». Entonces el tal Can negro se sentó mirando a las mujeres frente a él, y al tiempo que lo hacía, batió la cola cariñosamente. Las 3 mujeres extrañadas, viendo el amor de Rafaela y la mansedumbre del tal perro negro, fueron a saludarlo con caricias. Carmelinita, feliz, pues siempre había querido tener un perro, se agachó y lo abrazó, al tiempo que pensaba: «No voy a preguntar, no voy a preguntar». Después de bienvenidas y muchas batidas de cola, todas fueron a la cocina a preparar el pan. Era sábado y había que hornear. El tal perro negro, como vigilante, se sentó en la puerta de la casa. En la cocina, la langaruta y la repuestica comenzaron a hacer los panes tomando pedazos de masa grande y esponjosa. Mientras tanto, la niña indígena y la japonesa fueron al horno para echarle leña y prenderlo. Pero hubo un inconveniente. La leña dentro del horno estaba mojada y no prendía. Entonces, la nipona, por iniciativa propia, rápidamente sacó la leña y luego de decirle algo en japonés a Rafaela, las dos, con los brazos extendidos, colocaron las palmas de la mano sobre las paredes del horno. Después, fueron a la cocina a ayudar a hacer pan. Cuando Carmelinita preguntó si el horno estaba prendido, Rafaela contestó: «Ya está caliente». Carmelina Repuestica y Gabriela Langaruta, extrañadas de lo rápido que se calentó, salieron a ver. Y sí, señores y señoras, el horno estaba muy caliente. A las 7 de la mañana, llevado por el viento, el ambiente de Sopó olía a pan fresco. Y la Gabriela, venida productiva, con la mesita de mantelito de tela sacada de lo que sobró de los vestidos de cuando la Carmelinita era gorda, en sus canastos exhibía el pan. Transeúntes y venidos del pueblo llegaron para comprar. Can, el perro negro, sentado bajo la mesita, observaba. Mientras tanto, Rafaela con su jarra de agua la repartía aquí y allá. Carmelinita y la nipona con su cosa blanca metida en la boca siguieron preparando pan. Hacia las 9 de la mañana, cuando el pan para vender ya casi se acababa, el tal Can negro salió de debajo de la mesa como afanado. Y entonces, batiendo la cola, corrió hacia un extremo del camino real. La Gabriela, extrañada, volvió a mirar, y al momento las patas le temblaron. Casi se cae, tuvo que agarrarse de la mesa. El caballo alazán grandote, con su hidalgo jinete, el no conocido de nadie vestido con su capa roja y su sombrero tricornio, venía por el camino con rumbo hacia ella. La Gabriela Langaruta respiraba como ahogada. Las manos le temblaban. Entonces el caballero, llegando, sin dejar de mirar a la Gabriela, bajó de su cabalgadura, se quitó la capa, la colocó sobre la montura y se acercó. Luego, ya cuando estuvo próximo, sin mediar palabra,
mientras la Gabriela se llevaba las manos al pecho para detener los agitados latidos de su corazón, el no conocido de nadie se agachó y nuevamente le dio tremendo beso. La Gabriela Langaruta levantó una patica y después de un instante se desvaneció. Quedó colgando agarrada por el no conocido de nadie. Entonces, el señor grandote, con la Langaruta desvanecida, la alzó y mirando al perro le dijo: «Can, cuida el pan». El tal Can se puso alerta a un lado de la mesa y el no conocido de nadie, cargando a la Langaruta como si fuera una muñeca de trapo, fue hacia la casa. En ese momento, Carmelina y la japonesa salían de la cocina y al ver la escena, Carmelinita se detuvo y llevándose las manos a la cintura pensó: «Pobrecita, no aguantó». La japonesa, con la cosa blanca en la boca, sonrió de felicidad y corrió hacia el caballero no conocido de nadie mientras él descargaba a la desgonzada Langaruta en la banca de madera. Carmelinita corrió a socorrer a su amiga y cuando el hombre siguió después de acomodar sentada a la Gabriela, la japonesa de un salto se abrazó al caballero calvo no conocido de nadie. La Rafaela, que no había visto al no conocido de nadie, venía por el camino y al observarlo, con la jarra en la mano, también corrió a abrazarlo. Carmelinita miraba aterrada y la Langaruta, que se despertaba de su desvanecida, con la jeta babeando, puso cara de tonta. La verdad, allí, toda enamorada, se veía hermosa. Este cuento continuará. La Carmelinita de Los Ángeles. La historia continúa. Hoy estuvo como raro, le dieron su chuponazo nuevamente a la Langaruta de la Gabriela y quedó desmayadita. Pero aún así, por su amor se veía bonita. La pregunta es, ¿por qué la japonesa y la Rafaela, que no había visto al señor desconocido, saltaron sobre él y fueron a abrazarlo? Carmelina ya se vio los dientes y junto con la Rafaela se hacían muecas mostrándolos por todo lado. ¡Qué bobas!, decía Rafaela. ¿Por qué abrazaron al señor desconocido? Llegamos al final de Cuentos de la Noche, 71 emisiones. A todos ustedes muy amables, a nuestros miembros, de verdad, gracias por su apoyo. A todos los que se han suscrito, gracias, acompáñennos, sigan con nosotros que vienen más historias. Estuvo con ustedes Roberto Tovar Gaitán. Felicidades y mil gracias por su atención.